En el video anterior quedó establecido que aunque Dios no produjo esta pandemia, sí la permitió debido al rumbo equivocado que lleva la humanidad. Recordemos estas cifras. Al año se asesinan en el vientre de su madre 50 millones de bebés. Cada año mueren 3.200.000 niños por causas prevenibles. Cada año mueren de hambre 5 millones de niños. Pero también cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. Ni hablar de las perversiones sexuales y agresiones a niños y a mujeres, o a la trata de infantes como esclavos sexuales y hasta para canibalismo en pleno siglo XXI. Somos una sociedad enferma espiritualmente que va hacia el abismo. Pero Dios nos dio una fórmula para salir de esa oscuridad en segunda de Crónicas 7:14 que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tu mente no está abierta, entonces es el momento de salir de este video. La Biblia dice que Dios es uno solo. Entonces, ¿por qué tantos conceptos sobre Dios? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué se habla de la Madre de Dios? ¿Por qué Jesús ha sido tan incomprendido, tan tergiversado, tan ofendido, tan maltratado? ¿Acaso Jesús no es Dios? La Biblia responde. En el pasaje de la creación en Génesis, allí se usan expresiones en singular para mostrar la acción que está llevando a cabo el sujeto. Miremos algunas nada más. En el principio creó Dios, singular, los cielos y la tierra, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y fue así. Pero en la creación del hombre se observa un cambio sustancial en la gramática. Entonces dijo Dios: hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La expresión pronunciada por Dios, el Padre, invita a otras personas allí presentes con iguales atributos, voluntad, poder y decisión para crear. Entonces, ¿quiénes eran esas otras personas que estaban allí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras describen la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada una existe desde siempre y, por supuesto, estaban juntas en la creación. Es Dios tripersonal que creó al hombre tripartito: cuerpo, alma, espíritu. Estudiemos los tres. El Padre lo podemos ver en acción en el Antiguo Testamento. El Hijo, aunque es protagonista en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de él desde el mismo inicio. Veamos un ejemplo en Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1, que dice así: en el principio, la palabra. La palabra se refiere a Jesús en algunas versiones, o también le llaman a Jesús el Verbo. Dicha esta aclaración, vamos adelante. En el principio, la palabra o el Verbo o Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Jesús existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, de Jesús, y nada fue creado sin él, sin Jesús. Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Vino al mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, los que le recibieron
y los que le reciben y le recibirán en adelante tienen un nuevo nacimiento de manera espiritual, no de... ¿Es María la Madre de Dios? Rotundamente no. María fue el instrumento para darle un cuerpo al eterno Hijo de Dios. Es un pecado de idolatría elevar al carácter de diosa o corredentora del mundo a la mujer que fue la madre de la persona física de Jesús. Por ello, rezarle, adorarla, inclinarse ante esas imágenes de yeso de las vírgenes inventadas para los países o cualquier imagen de cualquier santo es abominación para Dios. Lo dice Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, pero voy a leer solamente una cita, Isaías 44, 9 al 11. Qué necios son los que fabrican ídolos. Estos objetos tan apreciados para los hombres, en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos artesanos, simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. ¿Qué pasó entonces con María? Bueno, María tuvo una vida ejemplar, fue una mujer virtuosa, cumplió desde luego sus deberes maritales con José y le dio a el Señor Jesús más hermanos, medios hermanos en este caso. ¿En qué me baso al decir eso? En Mateo 13, 54, 58, que nos dice al respecto: y venido a su tierra, Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene Jesús, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, de José? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos acaso no son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, de Jesús. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué el Hijo de Dios vino al mundo? Pablo lo responde así: Cristo, Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus propios privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Para qué? Para que la justicia divina de Dios, la que debía de caer en ti y en mí por nuestros pecados, recayera solamente en Él. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo, en 1 Corintios 15, 1-8. ¿Dónde está Jesús hoy? Es la pregunta. Siguiente. Jesús mismo responde en Juan 14, 1-6. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones, hay lugar más que suficiente para ustedes. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos
a ese lugar, al cielo donde está el Padre, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Cuando se habla de el camino, es un solo camino. La única manera de ir al cielo, de ir al Padre, es a través de Jesucristo. Es a través de su obra redentora y no de imágenes, no de obras, no absolutamente de nada. Solamente basándonos en esa relación pura y santa que debemos tener con Jesús. Por lo tanto, es Jesús que nos lleva al Padre. Y hablemos de la tercera persona para terminar, que es el Espíritu Santo. Volvamos a Génesis. En el capítulo 1, en el versículo 2, habla del Espíritu Santo que dice que se movía sobre la faz de las aguas. Por su parte, en sus enseñanzas, Jesús, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento, se refiere al Espíritu Santo como el consolador o como el abogado defensor. Dice así, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y les dará un abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien les guiará a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará también. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno. Cuando el Señor habla que volverá, está anunciando su segunda venida. Está anunciando que Él volverá por su iglesia, que ocurrirá dentro de poco, porque se están cumpliendo todas las señales. Y esto del coronavirus, esto de las pandemias, esto de todos los eventos sucedidos a lo largo de estos últimos tiempos son las evidencias. Terminemos con lo siguiente. Dios quiere que todos se salven, tú dentro de ellos y los de tu casa, y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Te puede reconciliar a ti y a tu familia con Dios. Y ese mediador se llama el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos ustedes. Esa invitación está en 1 Timoteo 2, 4, 5. Termino con esto. Si buscas al verdadero Dios, que solo lo puedes encontrar a través de Jesús, si tú y cuantos ven y verán este video se arrepienten de esa vida pasada de pecado y se ponen a cuentas con Dios y comienzan una vida nueva, como Él lo dice, no es volver a nacer físicamente, sino nacer espiritualmente, dirigidos por el Espíritu Santo, Dios los perdonará y sanará su tierra.